La disciplina esencial. Ayer Alien vino a visitarme con su hijo Joy. Qué rápido ha crecido Joy. Ya tiene 7 años y habla con soltura francés e inglés. Incluso utiliza un poco de argot que ha oído en la calle. Criar aquí a los hijos es muy distinto de cómo crecerían en su propia casa. En este lugar los padres creen que la libertad es necesaria para el desarrollo de sus hijos. Durante las 2 horas en las que Alien y yo estuvimos conversando, él tuvo que estar pendiente de su hijo todo el tiempo. Joy estuvo jugando a nuestro alrededor, charlando e interrumpiéndonos todo el rato, sin dejarnos conversar a nuestras anchas. Le di varios cuentos infantiles ilustrados para que se entretuviera, pero solo les echó un rápido vistazo y después dejó de interesarse por ellos y volvió a interrumpirnos. Necesitaba que los adultos estuvieran todo el tiempo pendientes de él. Más tarde Joy se puso la chaqueta y salió a jugar con el hijo del vecino. Le pregunté a Alien, ¿te resulta fácil la vida familiar? Alien no me respondió directamente. Dijo que durante las últimas semanas desde que Anna había nacido, apenas podía dormir. Por la noche Sue lo despertaba porque estaba demasiado cansada para que comprobara que Anna seguía respirando en la cuna. Me levanto, le echo un vistazo a mi pequeña y luego regreso a la cama y vuelvo a dormirme. A veces el ritual ocurre 2 o 3 veces por la noche. ¿La vida de casado es más fácil que la de soltero?, le pregunté. Alien no me respondió directamente, pero comprendí lo que quiso decirme. Entonces le pregunté, mucha gente dice que si tienes una familia te sientes menos solo y más seguro. ¿Es verdad? Alien asintió con la cabeza y murmuró algo en voz baja, pero entendí lo que quiso decirme. Luego Alien me dijo, he descubierto la forma de tener mucho más tiempo libre. Antes consideraba el tiempo como si estuviera dividido en varias partes. Una parte estaba reservada a Joy, otra a Sue, otra a ayudar en el cuidado de Anna y otra a las tareas domésticas. Y el tiempo que me quedaba lo consideraba mío. En él podía leer, escribir, investigar, salir, a pasear. Pero ahora intento no dividir más el tiempo en partes. Considero el tiempo que paso con Joy y Sue como si fuera el mío. Cuando ayudo a Joy a hacer los deberes, intento verlo de este modo. Repaso con él las lecciones que ha de estudiar, disfrutando de su presencia y encontrando la forma de interesarme por lo que estamos haciendo en ese rato. El tiempo que le dedico se convierte en mi propio tiempo. Y con Sue hago lo mismo. Lo más increíble es que ahora tengo un tiempo ilimitado para mí. Alien sonrió mientras hablaba. Me quedé sorprendido. Sabía que Alien no lo había aprendido de ningún libro. Era algo que había descubierto por sí mismo en la vida cotidiana. Lavar los platos simplemente por lavarlos. Hace 30 años, cuando aún era un novicio en la pagoda de Tu Heu, lavar los platos no era un trabajo demasiado agradable que digamos. Durante la estación del retiro, cuando todos los monjes volvían al monasterio, 2 novicios tenían que ocuparse de cocinar y lavar los platos para unos 100 monjes. En aquella época no había jabón, solo disponíamos de cenizas, cáscara de arroz y corteza de coco. Eso era todo. Lavar aquella enorme pila de boles no era poca cosa, sobre todo en invierno porque el agua estaba helada. Entonces había que calentar una gran olla de agua antes de lavar los platos. En cambio ahora las cocinas están equipadas con lavavajillas, unos estropajos especiales e incluso agua corriente caliente, y todas estas comodidades hacen que lavar los platos sea una tarea mucho más agradable. Ahora es más fácil disfrutar lavándolos. Cualquiera puede hacerlo a toda prisa y sentarse luego a disfrutar de una taza de té. Yo entiendo que haya una máquina para lavar ropa, aunque yo la lave a mano, pero lo de los lavaplatos es ya un poco exagerado. Mientras lavas los platos, debes lavarlos simplemente, lo cual significa que mientras lo haces, eres totalmente consciente de ello. A simple vista, esta observación quizá parezca un poco estúpida. ¿Por qué concentrarse tanto en una cosa tan sencilla? Pero lo más importante es precisamente eso, el hecho de estar lavando de pie
esos boles, es una maravillosa realidad. En esos momentos estoy siendo totalmente yo mismo, siguiendo mi respiración, siendo consciente de mi presencia, pensamientos y acciones. El estado de plena atención en que me hallo impide que sea arrastrado de un lado a otro como una botella zarandeada por las olas. La taza que sostienes en tus manos. En Estados Unidos tengo un amigo íntimo llamado Jim Forrest. Cuando lo conocí hace 8 años, trabajaba con la Hermandad Católica para la Paz. El invierno pasado, Jim vino a visitarme. Yo normalmente lavo los platos después de cenar, antes de sentarme a tomar una taza de té con los demás. Una noche Jim me pidió si podía lavar los platos. Le dije, de acuerdo, pero si vas a lavarlos tienes que saber el modo de hacerlo. Jim me respondió, venga ya, ¿te crees que no sé cómo lavarlos? Y yo le repuse, hay 2 formas de lavar los platos. La primera es para que queden limpios y la segunda, por el simple hecho de lavarlos. Jim se quedó encantado y respondió, pues elijo la segunda, la de lavarlos simplemente por lavarlos. A partir de entonces, Jim supo cómo lavar los platos. Le transferí la responsabilidad durante toda una semana. Si mientras lavamos los platos estamos pensando solo en las tazas de té que vamos a tomarnos al terminar, apresurándonos para sacárnoslo de encima lo antes posible como si esa tarea fuese un fastidio, entonces no estamos lavando los platos simplemente por lavarlos. Además, mientras los lavamos, no estamos vivos. En realidad, mientras estamos de pie ante la pileta, no podemos percibir el milagro de la vida. Y si no lavamos los platos, lo más probable es que tampoco podamos tomarnos una taza de té. Mientras nos la tomamos, estaremos pensando en otras cosas y apenas seremos conscientes de la taza que sostenemos entre las manos. De ese modo, nos dejamos arrastrar por el futuro y somos incapaces de vivir en el presente ni siquiera un minuto de nuestra vida. Comiendo una mandarina. Recuerdo hace varios años, cuando Jim y yo empezamos a viajar juntos por Estados Unidos, nos sentamos al pie de un árbol y compartimos una mandarina. Él se puso a hablar de lo que haría en el futuro. Siempre que pensábamos en un proyecto que parecía atractivo o inspirador, Jim se absorbía tanto en dicho proyecto que se olvidaba de lo que estaba haciendo en el presente. Se metió un gajo en la boca y antes de empezar a masticarlo, ya se había metido otro. Apenas era consciente de que estaba comiendo la mandarina. Lo único que sentí que tenía que decirle fue lo siguiente: tendrías que comerte el gajo que te has metido en la boca. Jim se quedó desconcertado al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Era como si no hubiera estado comiendo la mandarina. Si había algo que estuviera comiendo, era sin duda sus planes para el futuro. Una mandarina está formada por gajos. Si te comes uno, probablemente podrás comerte toda la mandarina. Pero si no puedes comer un solo gajo, no podrás consumirla. Jim lo comprendió. Bajó la mano y se concentró en la presencia del gajo que tenía en la boca. Lo masticó siendo totalmente consciente de él antes de alargar la mano para tomar otro. Más tarde, cuando lo metieron en la cárcel por sus actividades antibelicistas, a mí me preocupaba si sería capaz de soportar el estar encerrado entre esas 4 paredes y le escribí una breve carta. ¿Te acuerdas de la mandarina que compartimos aquel día que nos encontramos? Tu estancia en este lugar es como la mandarina. Consúmela y sé uno con ella. Mañana ya no será así. La disciplina esencial. Hace más de 30 años, cuando ingresé en el monasterio, los monjes me dieron un librito titulado La esencia de la disciplina para el uso diario, del Dr. D., un monje budista de la pagoda Bao Son, y me pidieron que lo memorizara. Era un libro pequeño, tenía como máximo 40 páginas, pero contenía todos los pensamientos que Dr. D. utilizaba para despertar su mente cuando estaba realizando cualquier actividad. Al despertar por la mañana, su primer pensamiento era:
Ahora que acabo de despertar, espero que todas las personas alcancen una gran conciencia y lo vean todo con una absoluta claridad. Al lavarse las manos, usaba el siguiente pensamiento para estar atento. Mientras me lavo las manos, espero que todo el mundo tenga unas manos puras para recibir la realidad. El libro está integrado por esta clase de frases. Lo había escrito para ayudarnos a los practicantes noveles a observar nuestra propia mente. El maestro Zen Doc De nos ayudó a todos los jóvenes novicios a practicar de una manera relativamente fácil aquello que se enseña en el Sutra de la Atención. Cada vez que nos vestíamos, que lavábamos los platos, que íbamos al cuarto de baño, que enrollábamos la estera, que llevábamos cubos de agua o que nos cepillábamos los dientes, podíamos usar uno de los pensamientos del libro para observar nuestra propia mente. El Sutra de la Atención dice, cuando un monje camina, sabe, estoy caminando. Cuando está sentado, sabe, estoy sentado. Cuando está tumbado, sabe, estoy tumbado. Sea cual sea la postura que su cuerpo adopte, el monje debe ser consciente de esa posición. Ejercitándose así, vive siendo consciente de una forma directa y constante de su cuerpo. Sin embargo, no basta solo con ser conscientes de la posición del cuerpo, sino que además debemos ser conscientes de nuestra respiración, de cada movimiento, pensamiento y sentimiento, de todo cuanto tiene que ver con nosotros. Pero, ¿cuál es la finalidad de la instrucción del sutra? ¿Cuándo tendremos tiempo para practicar este estado de plena conciencia? Si nos pasamos todo el día en ese estado, ¿cómo vas a tener tiempo para hacer todo lo necesario para cambiar y construir una sociedad mejor? ¿Cómo alguien consigue trabajar, estudiar la lección de Joy, llevar los pañales de Ana a la lavandería y practicar el ser plenamente consciente al mismo tiempo?